En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenido, hermano, al programa Viva y Eficaz. Estamos estudiando sobre la segunda venida de Cristo. Comenzamos el día de ayer hablando de este tema sumamente importante. Decíamos el día de ayer que Cristo viene a resucitar a su iglesia y que como segundo motivo Cristo viene a establecer su reino que prometió. En tercer lugar, la venida de Jesús es un evento repentino, inesperado e inminente. En cuarto lugar, su regreso ha sido esperado por todas las generaciones de los cristianos. En quinto lugar, su regreso es imperativo para que se cumplan todas las promesas escatológicas que Cristo y que el Espíritu Santo plasmaron en las Escrituras. Todo el programa escatológico establecido por Dios en sus decretos eternos tienen que cumplirse y para ello es necesario que Cristo venga otra vez. Y en sexto lugar, su regreso inminente demanda absolutamente de forma responsable y urgente que la iglesia se prepare, que estemos todos preparados, despiertos espiritualmente, vestidos del ropaje de justicia y de las armas de justicia en lucha por la predicación del Evangelio. Que estemos revestidos de justicia, de santidad, de pureza de vida y trabajando diligentemente en la obra de Dios, porque Él viene y uno de los eventos de su venida es que nosotros tenemos que dar cuenta de nuestra mayordomía al Señor. Ahora vamos a estudiar Mateo 24. Es un texto maravilloso, es un discurso escatológico, profético, que habla de las cosas que ya comenzaron a suceder, porque nosotros estamos en los últimos tiempos. Los últimos tiempos del programa empezó desde que Cristo vino al mundo. Y a medida de que esos eventos se van cumpliendo, nosotros estamos más cerca de la venida de los primeros cristianos. Entonces, Mateo 24, vamos a leer Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y él se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso lo dijo el Señor hablando de lo que iba a suceder el año 70, cómo los edificios del templo y los edificios aledaños al templo iban a ser totalmente destruidos.
de tal manera que no quedaría una piedra sobre otra piedra. Eso tenía que cumplirse en el año 70 y se cumplió. Y claro, si el Señor habló de la destrucción, que eso, según la expectativa de los habitantes de Jerusalén y de todo el pueblo, eso era algo impensable, algo que no podía suceder. El pueblo de Israel estaba sumamente orgulloso de la magnificencia, de lo monumental de los edificios y de la arquitectura del templo. Entonces el Señor pronunció esa profecía de la destrucción del templo. Y en el verso 3, amados hermanos, ya cuando Cristo bajó del templo y se fue al monte de los olivos, en verso 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, donde solía ir para dar enseñanzas, porque ahí había buena sombra, entonces los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, las cosas que tú profetizaste del templo. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal del fin del siglo? La palabra siglo aquí significa época. Algunas traducciones dicen del fin del mundo, pero no es correcto. Siglo quiere decir de esa época. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares en el mundo. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere, éste será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, entonces vendrá el fin. Continúe el Señor, pero vamos a leer hasta allí. El Señor responde las preguntas que le hacen. En verdad que le hacen 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? Es la primera pregunta. La segunda pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida? Ese es, y del fin de la época, el fin del siglo. 3 preguntas. Entonces el Señor responde esas preguntas. Dice que van a haber ciertas señales, porque le preguntan qué señal habrá de tu venida. Entonces el Señor habla en primer lugar de una de las señales más prominentes, más obvias, más conspicuas,
una de las señales que se ven, que se están viendo. Y está en el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y en el verso 11 también sigue hablando del engaño. Y muchos de los falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y el Señor, al hablar del engaño, está hablando de que a medida de que la humanidad avanza, independientemente del avance de la ciencia, de la tecnología, ahora la vida es más cómoda. Ahora la vida del ser humano es mejor en el sentido de que hay comodidad por causa de la ciencia y de la confección de tantas cosas que hacen la vida más práctica y más fácil. Pero a pesar de todo eso, nunca en la historia ha habido tanto engaño como en nuestro tiempo. Escuchamos a los científicos, a los tecnócratas, escuchamos a los gobernantes de las naciones que han eliminado de su lenguaje la expresión Dios, la expresión creador, que han eliminado de su lenguaje la persona de Jesucristo. Y han surgido infinidad de teorías respecto a la creación del hombre. Los científicos están viendo a través de los telescopios que han creado la magnitud de la creación del universo. Están asombrados de los millones y millones de galaxias que están surgiendo o están viendo a través de estos telescopios. Ninguno de ellos glorifica a Dios. Ninguno de ellos habla de un creador. Hablan de un estallido. Le llaman Big Bang, y que de ahí se formó de casualidad todo el universo que está regido por leyes maravillosas. Hay una rebelión en contra de la verdad y en contra de la revelación. De esto habló el apóstol Pablo cuando dijo que los seres humanos no tienen excusa a causa de su ignorancia y que no tienen excusa porque han rechazado la revelación divina y no tienen excusa por su idolatría. Porque todo lo de Dios, lo básico y esencial de Dios como creador es su eterno poder y su deidad, que se dan a conocer, que son evidentes cuando observamos el sol, la luna, la tierra, cuando observamos el nacimiento de un niño, cuando observamos cómo brota la hierba que nosotros vemos en la tierra. Nos maravillamos. Todo el orden establecido en la tierra, las leyes que Dios ha establecido para regir el universo mismo. Y todo eso da testimonio de la existencia de Dios. Sin embargo, como el hombre ha rechazado la verdad fundamental de que hay un creador de todas las cosas, entonces ha surgido el engaño satánico. Han surgido falsos maestros, falsos profetas, teoría falsa respecto a la creación del hombre.
Se dice que el hombre surge de una célula o surge de un chimpancé. Cosas absurdas. Y ahora, en este tiempo, amado hermano y hermana, han surgido, han revivido cientos de religiones que se consideraban ya muertas porque nadie las practicaba. Ahora surgen falsos maestros, falsos profetas, falsas religiones. El engaño está en todas partes. Porque el hombre ha decidido rechazar la verdad. Y ha rechazado esta verdad como una manifestación de su propia soberbia y rebeldía contra Dios. Entonces el Señor habla que una de las principales señales va a ser la apostasía, la negación de la verdad que Dios nos ha enseñado y que la encontramos en la Escritura, y la verdad que la encontramos en la creación misma, porque su eterno poder y deidad se echan de ver por las cosas que Él ha hecho. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos y los astros enuncian la obra de sus manos. Así que no tienen excusa, serán juzgados. Pero cierto, en este tiempo de la multiplicación de la ciencia es cuando más y más ha surgido la mentira, el engaño, los falsos maestros, los falsos profetas. Y la advertencia es a nosotros. El Señor dice, mirad que nadie os engañe, versículo 4. Está respondiéndole a los creyentes, a los discípulos, mirad que nadie os engañe. Dice que van a venir falsos maestros que pretenderán engañar, si es posible, a los escogidos. Así que tengamos cuidado. Una de las mejores maneras de no ser engañado es conocer la verdad. Tenemos que estudiar seriamente las Escrituras. Tenemos que tener tiempo, escoger tiempo, consagrar tiempo para la comunión con Dios, para la lectura de las Escrituras, que es la verdad. Es la revelación especial que Dios ha dado a su pueblo. Si conocemos la verdad, nunca seremos engañados, porque el Espíritu Santo nos ha enseñado la verdad y podemos detectarlo al instante las palabras engañosas de los falsos maestros y falsos profetas. Mañana continuaremos hablando de estas señales. Son importantes que las conozcamos porque están referidas en el contexto de la pregunta de la segunda venida de Cristo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Vivamos en la verdad, estudiemos la verdad, hablemos la verdad. Hasta mañana. Dios le bendiga, hermano y hermana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.